Bueno, pues muy bien, yo voy a debatir sobre esto, sobre un pequeño debate. Yo hace tiempo defendía la Trinidad, pero andaba encontrando algún texto que diga que Padre y Espíritu Santo son uno. Solo en la coma juanina, pero la coma juanina es espuria, no existe. Fue añadido posteriormente. Porque tengo ahí un interlineal, que adquirí un interlineal del texto bizantino que dice que ese texto es un texto tardío y apócrifo. Ahora, el único creo que podemos defender que está en la Biblia es el que está en 1 Corintios 8, 6, 16, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, porque hay muchos dioses y muchos señores, siempre que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, quien presenta todas las cosas. Y nosotros, dice, somos para él y un Señor de Jesucristo por medio de quien hace todas las cosas, por medio del cual existimos nosotros. Entonces el texto ahí, el primer credo apostólico dice que hay un solo Dios, el Padre. El Señor Jesucristo le dijo, a referirse al Padre, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a quien Jesucristo, allí a Jesucristo a quien has enviado. Aquí a Jesucristo le llama al Padre como el único Dios verdadero. El único es la palabra mono, que significa solo. Lo llama monoteos, de ahí viene la palabra monoteísmo, un solo Dios. En Juan 5:44 también le dice así, dice, ¿cómo puede creer cuando recibir gloria? Los unos de los otros no buscar la gloria que viene del Dios único. Otra vez la palabra mono, teo, monos, monoteos. Hay otros textos también que lo dicen, por ejemplo en Efesios 6, en Efesios capítulo 6, en Efesios capítulo 4, quiero decir, 4, 6, o 4, 5 y 6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que eso está sobre todo, y por todos y en todos, un solo Dios y Padre, dice aquí. Entonces vemos que aquí, en los textos apostólicos, al Dios se le llama siempre, el único Dios es el Padre. En Efesios capítulo 1, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en Efesios 1. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se demuestra que Jesucristo, el Hijo, tiene un Dios, es el Padre. Entonces, Gálatas, vamos a ver otra vez Gálatas capítulo 3. Nuestro desgracia a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez se le llama Padre. Al Padre se le llama nuestro Dios. Versículo 4. Se da a sí mismo por nuestro pecado, por librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Otra vez se le llama aquí al Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 31 también, el Dios y Padre el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre sabe que no miento. Otro texto que dice que el único Dios es el Padre. Vamos a ver lo que dice Romanos 16:24. Romanos 16:24, donde habla del único Dios también. 16:26 o 16:26 y 27 dice, pero ahora se ha manifestado por la escritura de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, que se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único, al único y sabio Dios, por medio de Cristo sea la gloria para siempre. Amén. Al único y sabio Dios. Entonces, esto es lo que siempre han creído los judíos, el Shema, que Dios es uno. Como dice Deuteronomio 6:4, escucho Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Aquí dice que el Señor es uno, entonces no son dos, ni tres, ni cuatro, sino que uno. Vamos a hacer otro texto. El Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios y ninguno otro hay fuera de Él. Versículo 39 dice, por tanto reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, no hay otro. Otro texto, como lo dice Deuteronomio capítulo 5, dice 5, dice, yo soy el Señor, o sea, yo soy el vato yo que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y no tendrás otro Dios delante de mí. Entonces Dios no es mí, solo hay un solo Dios. Incluso el Señor Jesucristo recitó el Shema, y es lo que dice Marcos capítulo 12:28. Cuando uno lo escriba, se acercó, lo oyó discutir, reconociendo que le había contestado bien, le preguntó cuál mandamiento es el más importante de todo. Eso respondió, el más importante es que Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Viendo eso, que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Después de eso, nadie se aventuró a hacerle más preguntas.
Bueno, ahorita no estamos en minutos de refutación, así que no voy a refutar argumentos, solo voy a argumentar por qué la Trinidad es bíblica. Muy bien, ¿por qué la Trinidad es bíblica? Porque yo creo que el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es otra persona. ¿Por qué? Porque en Juan 14:26 dijo Jesús, yo les pediría al Padre que les envíe otro consolador, el Espíritu Santo. Ahí vemos la presencia de tres personas, porque dice, yo Jesús le pediré al Padre, segunda persona, que envíe al Espíritu Santo, tercera persona. Ahí vemos claramente tres personas en ese texto bíblico. Ahora, estas tres personas, las tres en la Biblia, son llamadas Dios. En Salmo capítulo 100, versículo 3 dice, sepan que Jehová es Dios. En Romanos 9:5 dice, Cristo es Dios o Jesús es Dios sobre todas las cosas. Y en Juan 4:24 dice que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo son tres personas diferentes. Y al mismo tiempo que son tres personas diferentes, estas tres personas la Biblia las llama Dios a las tres. Es decir, las tres son llamadas Dios. Y es importante ver que cuando a las tres se les llama Dios, la palabra Dios está con una D mayúscula, que es del griego de Sheud, que significa divinidad suprema. Y cuando la palabra Dios está con una D mayúscula, según los eruditos bíblicos, se refiere al Dios Todopoderoso. Y cuando está con una D minúscula, se refiere a dioses falsos, a dioses que no existen o a Satanás, que es un Dios falso. Ahora, es muy importante ver que en Salmo 18:31 dice que Jehová es la roca y en Efesios 2:20 dice que Jesús es la roca, por lo cual no pueden haber dos rocas de ángulo, porque la roca solo es una. No sé cuántos saben ustedes de construcción, pero no se puede poner dos rocas angulares en una construcción. En una construcción solo debe existir una sola roca angular. Y si Jesús es la roca y Jehová es la roca, quiere decir que ellos forman parte de un mismo Dios, porque no puede haber dos rocas. Ahora, a la Biblia, en la Biblia a Jesús se le llama Dios. Ahora, si nosotros decimos que Jesús es otro Dios diferente a Jehová, diferente al Padre, estamos cayendo en algo que se llama politeísmo. Y la Biblia condena el politeísmo. La Biblia odia el politeísmo. En Isaías 43:10 dice, antes de mí no existe Dios alguno, dice Jehová, y después de mí sigue sin existirlo. Entonces, si nosotros decimos que Jesús es otro Dios diferente y separado del Padre, estamos cayendo en politeísmo, creyendo en Dios, en dos dioses, en el Dios Jehová y en el Dios Jesucristo, lo cual entonces caeríamos en politeísmo y caeríamos en idolatría, porque el politeísmo es idolatría. También Deuteronomio 32:39 dice, vean que yo soy Jehová, yo soy el único y no hay dioses fuera de mí. Si nosotros decimos que Jesús es otro Dios, estamos diciendo que hay otro Dios fuera de Jehová. Y eso es algo que Jehová lo condena. Eso es algo que Jehová no lo desea. Porque dice, no hay dioses fuera de mí o no existen dioses fuera de mí. Así que creer que Jehová, que Jesús es otro Dios diferente a Jehová es caer en politeísmo e idolatría. Y la Biblia condena el politeísmo. Hay muchos textos en la Biblia que condenan el politeísmo. Yo tengo solo apuntado de los que me sé que condenan el politeísmo 14 textos bíblicos diferentes. Entonces, esta es mi argumentación para la Trinidad. Muchas gracias. Bueno, voy con la refutación. Mira, la Biblia admite la existencia de dioses, o sea, de una multitud de dioses. Por ejemplo, Deuteronomio 10, 17, porque sean vuestros dioses, Dios de dioses.
Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni acepta soborno. Entonces el Padre es Dios de dioses, Señor de señores. Dice el Deuteronomio 10:17. Pero es al único que se le da adoración. El versículo 20, temerás al Señor tu Dios, le servirás, a Él te hallarás, a Él solo nombrarás, jurarás, a Él solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios, el que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tú has visto. Vamos a lo que dice Josué, Josué 22:22, donde a Jehová se le llama el Dios de dioses. Vamos a ver, Jueces 22, Josué 22:22, a Él se le llama, dice Jehová, el Dios de dioses, el Señor. Jehová, el Dios de Dios, Él lo sabe, que Israel mismo lo sepa, que fue revelada, si fue rebelión, una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Entonces aquí se le llama a Jehová el Dios de dioses. El Salmo 51, vamos a ver, si no me equivoco, el Dios de dioses, el Señor, ha hablado, convocado la tierra del nacimiento del sol hasta su ocaso, dice el Salmo 50. El Salmo 82 dice que Dios está en la reunión de los Elohim. Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los dioses, Elohim. También a los hombres se les llama dioses. En el versículo 6 yo dije, vosotros sois dioses. Entonces todos sois hijos del Altísimo. Aquí Jesucristo cita este texto cuando a los judíos lo acusaban, porque los judíos acusaban a Jesucristo que se hacía llamar Dios. Vamos a ver lo que dice Juan 10:33 o Juan 10:32. Jesús le dijo, os he mostrado muchas obras y buenas, que son del Padre, por cuál de ellas me apedreáis. Los judíos le contestaron, no te podremos por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no, Jesús respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, soy dioses. Si aquí no vino la palabra de Dios, lo llamo Dios, y a la escritura no se puede violar. A quien el Padre santificó envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy hijo de Dios. Entonces, la Biblia admite que a algunas criaturas se le llama dioses, como lo hemos visto en Deuteronomio 10:17, el Salmo 51, el Salmo 82, Juan 10:32 al 35. Entonces se admite la existencia de algunas criaturas que se llaman dioses, tal como el primer credo, porque es el único credo bíblico que yo miro aquí, no un credo trinitario, es el que dice 1 Corintios 8:6, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo y en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, dice, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre quien procede todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas, por medio de los cuales existimos nosotros. Entonces miramos que para nosotros hay un solo Dios que es el Padre. No habla de una Trinidad por ningún lado. Y Jesucristo recitó eso mismo. Eso respondió, y el más importante de esto, escucha Israel, el Señor de tu Dios, el Señor uno vez, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Vamos a ver otro texto que demuestra que solo hay un solo Dios, es lo que dice Marcos 10:17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo, arrodillándose delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, porque me llamas bueno. Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Entonces él le dice al hombre, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno? Además, vemos aquí que Cristo se consideró un adorador del Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, pues nosotros, dice Cristo, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que lo adoren. Entonces Cristo se incluye como uno de los adoradores, incluso hay un canto de adoración del Cordero al Padre, donde le llama al Padre como el Todopoderoso. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su maíz, sobre él, número del nombre de su nombre, y en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. O sea, el canto de Moisés y el canto del Cordero. Dice así el canto del Cordero, dice así: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de las naciones. Aquí el canto del Cordero dice, declara al Padre como el Dios todopoderoso. Entonces Cristo es un adorador
del Padre, del Dios Todopoderoso, y es Dios de Él. Ponte en vela, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas mis obras delante de mí. Mi Dios, Cristo tiene Dios. Entonces no veo yo una Trinidad, un credo trinitario en la Biblia. Solo un solo Dios, monoteísmo. Muy bien, primeramente voy a refutar argumento por argumento los audios del señor Cárcamo. Primero, él dice que primera de Juan 5:7 es espurio, pero algunos eruditos concuerdan en que de Juan 5:8 es el mismo 5:7, y cuando ustedes leen primera de Juan 5:8 se van a dar cuenta que en realidad son el mismo texto, el 7 y el 8, así que en ese punto él está refutado. Ahora, la Biblia dice, yo y el Padre uno somos. O sea, son dos, pero no es que sean dos dioses, no. Son dos personas que juntas las dos forman un solo Dios. O sea, son dos personas, pero no son dos dioses. Son dos personas que juntas las dos forman un solo Dios. Ahora, cuando Juan 3:16 dice que Jesús es hijo de Dios, en el original griego aparece la palabra juíos. ¿Qué es lo que la palabra judío significa? La palabra judío significa, según la concordancia Strong, persona que es igual a mí en autoridad. Pero a pesar de que es igual a mí en autoridad, decide someterse a mi autoridad. Ejemplo, un juez que se somete a otro juez, un magistrado que se somete a otro magistrado. Entonces, este texto con la palabra judíos nos está diciendo que el Padre y el Hijo eran iguales en poder. Pero a pesar de que eran iguales en poder, el Hijo decide voluntariamente someterse al Padre. Eso es lo que significa la palabra judío. Ahora, en Isaías 9:6 dice que el Señor Jesucristo es eterno. Cuando ustedes buscan en un diccionario lo que la palabra eterno significa, la palabra eterno significa persona que siempre ha existido. Es decir, que no tiene principio ni tiene fin. Es decir, siempre ha existido y existirá. Ahora, en el texto que el hermano dice de 1 Corintios 8:5, que dice que hay dioses en el cielo, dioses en la tierra, ese texto se está refiriendo a dioses falsos. Y yo le pregunto al hermano Cárcamo que me conteste. La Biblia dice que Jesucristo es Dios en Juan 1:1, en Romanos 9:5, en Juan 20:28. Dice que Jesús es Dios. Ahora yo le pregunto, ¿es Jesús un Dios verdadero o un Dios falso? Me encantaría que respondiera esa pregunta. Ahora, él cita a Primera de Timoteo 1:17, pero Primera de Timoteo 1:17 no dice por medio de Jesucristo. Él está usando una Biblia que añade palabras porque dice, por lo tanto, el Rey de lo eterno, Jesucristo, el único y sabio Dios. Aparte de que, como lo dije, Isaías 9:6 dice que Jesús es eterno. Y algo eterno es algo que siempre ha existido. Es decir, que no tiene principio ni fin, por lo cual Jesús siempre ha existido, no tiene principio ni fin. Ahora, los judíos no creían en la Trinidad como tal porque la Trinidad todavía no había sido revelada, ni tampoco en los tiempos de Moisés había sido revelado cómo vendría el Mesías, ni por vientre de una mujer virgen, ni nada de eso. Además, en Deuteronomio 5:4, que dice, hoy Israel, Deuteronomio 7:3, perdón, dice, hoy Israel, Jehová nuestro Dios uno es. En el original hebreo aparece la palabra Elohim, que es dioses, o sea, plural de Dios. Y aparece la palabra Ejak. La palabra Ejak no significa uno, como lo traduce la Reina Valera. La palabra Ejak significa unidad. O sea, nuestro Dios es una unidad, está diciendo el texto. Ahora, tal como le dije al hermano, solo hay tres tipos de dioses. Los dioses falsos, los dioses que no existen, como Zeus o Artemisa, y el Dios verdadero. ¿En qué categoría él metería a Jesucristo? Ahora, en Juan 17:3 dice que hay un solo Dios verdadero. Y Romanos 9:5 dice que Jesús es un Dios. Ahora yo le pregunto, Jesús es un Dios verdadero, un Dios falso. Ahora, la palabra Elohim, el hermano Cárcamo desconoce que es una palabra polisémica, o sea que tiene varios significados. Elohim es plural de dioses, pero no solo puede significar dioses, también puede significar eh,
jueces. Y como le dije, la palabra Ejak no significa uno, significa unidad, porque yo es uno, no Ejak. Ahora, hijo de Dios significa que Jesús es Dios. Hijo de hombre significa que Jesús es hombre. Y en Hebreo 1.8 se le adora al Señor Jesucristo. Y Mateo 4.10 dice que solo Jehová merece adoración, por lo cual son la misma persona, porque a los dos se le adora. Pues con la contrarrefutación, miramos que aquí está mintiendo descaradamente este, este estimado Ejak numeral. Desde el Strong dice es uno, propiamente unido, uno dice, ciento común, 11 primero, solo todo, un décimo, único, unir, uno, una. O diccionario Chávez dice que es uno, un, primero. John Ejak, otro, el tercero. Ajá, Bejejab, Bejek, uno, otro, el tercero. Uno, único. Una misma ley. Vamos a ver, dice así, entonces significa uno, uno. Entonces ahí está mintiendo. Ahora sobre la coma guanina, voy a ver el interlineal que tengo aquí, interlineal. Tengo el interlineal bizantino que habla sobre la coma guanina. Estos son de los textos bizantinos donde viene la Reina Valera. Los textos bizantinos, del texto bizantino viene el texto recepto de la Reina Valera. Vamos a ver la coma guanina, dice, sobre la coma guanina. Dice, en el cielo, el Pleogos y el Santo Espíritu, los tres son uno, y tres son los que testificando en la tierra. Esta lectura aparece en varios códices, y son del siglo XVI, del siglo XIV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, al margen del Códice Regis del siglo XI, con escritura marginal del siglo XVI, siglo X, con nota margen del siglo XVI, siglo XIV, con nota del margen del siglo XVI, y alguna variante minoritaria en leccionarios. O sea, en el leccionario aparece pocas veces. También aparece en la Vulgata Latina a partir del siglo VIII. O sea, no aparece ni en los más viejos manuscritos, pues. Ni en la pechita aparece, y la pechita del siglo III. Entonces está refutado ese punto. Primero Juan 5.7 no aparece ni en la pechita. Y aparece en la Vulgata Latina a partir del siglo VIII, que fue añadido. Y los otros posteriores aparecen ya en los siglos X, XI en adelante. Y fue añadido al texto recepto por presión de otros, porque Ramos de Rotterdam decía que tenía dudas sobre primera de Juan 5.7, que es la coma juanina, y dijo que no creía que era genuino, y fue añadido por presión. Ahora me cita Juan, que dice Juan 10.30 que el Padre, el Padre y el Hijo son uno. Vamos a ver lo que dice otro texto, para que nos aclare esto. Vamos a ver lo que dice en Juan 17.10, que dice así, vamos a ver. Juan 17.10 dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello, dice. Vamos a ver versículo 21. Versículo 21 para que nos aclare qué significa eso, que yo y el Padre somos uno. Juan 17:21, para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, o sea, unidos al Padre y al Hijo, para que estemos unidos, tanto el Padre y el Hijo, dice. Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, y que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces ahí está diciendo en Juan 17:21 que el Padre y el Hijo son uno y también nosotros somos uno con el Padre y el Hijo. Entonces ahí se acabó la Trinidad. Además en Juan 10:30 dice que seamos una sola cosa. No dice que seamos un solo Dios. Vamos a ver. Son textos débiles, pues son argumentos débiles. Yo cuando debatía la Trinidad, yo buscaba los textos y los torcía simplemente. Yo y el Padre somos uno, pero no dice somos una sola cosa. O somos un solo Dios. O somos una sola deidad. No dice. ¿Dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no aparece en Juan 10:30 tampoco. Ahora, que Él es poderoso. Sí, pero ese poder procede del Padre. Vamos a ver lo que dice en Juan 10:17. El poder que Dios le da al Hijo viene del Padre. Juan 10:17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre le dio ese poder y esa autoridad. Mateo 28:18. ¿Quién le da la autoridad o la potestad al Hijo? El Padre. Vamos a hacer Mateo 28. Mateo 28:18. Vamos a ver. Dice aquí.
Dice, acercándose Jesús le habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la da? El anciano de día, porque así lo dice Daniel 7:13-14. ¿Quién le da la autoridad al hijo del hombre? El anciano de día, que es Jehová. Sigue mirando en la visión nocturna aquí con la nube del cielo. Venía uno como yo de hombre y se dirigió al anciano de día y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio y dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces el poder se lo da el Padre al Hijo. Ahora dice que estoy citando de una Biblia que está alterada en Judas 25. Vamos a ver Judas 25. Vamos a ver. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad ante todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Este texto lo estoy leyendo de la Biblia del Reina Valera, de la Biblia de las Américas, que se basa en el texto crítico Nestralán. Y es un texto científico, pues. Entonces, se basa en el texto crítico, no en el texto recepto. Entonces no es un texto que es añadido, sino que es un texto que así lo dice, pues. Está en los manuscritos antiguos. Tal como lo puse en la Biblia Logos Logos del profesor erudito en lenguas bíblicas, Daniel Lee de Corea, la palabra Hak significa unido, que unido es lo mismo que la palabra unidad, ya que son palabras sinónimas según la Academia de la Lengua Española, la Real Academia de la Lengua Española. Ahora, uno, si hablamos de número, como decir un lápiz, un hijo, no es ejak en el hebreo, es yog en el hebreo. Y lo digo yo que sé hablar hebreo y que estudio hebreo básico. Ahora, no sé por qué menciona la coma juánica, si la coma juánica no existía en los tiempos de Moisés, menos en el tiempo de los apóstoles, menos en el tiempo de Cristo. Eso data de 5 siglos después de Cristo, ya que fue una invención de los masoretas. En los escritos originales, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento poseen comas ni signos de puntuación. Todo era una palabra unida de corrido y sin separación tampoco. Ahora, ya le dije que primera de Juan 5:7 sí es espurio, según algunos eruditos, pero algunos eruditos concuerdan que es la repetición del 8, que el 8 y el 5 son el mismo texto bíblico. Y sí, cuando ustedes comparan primera de Juan 5:7 con primera de Juan 5:8 se van a dar cuenta que es exactamente el mismo texto. Ahora, la Trinidad nunca dice que Jesús y Jehová sean una sola persona, no. La Trinidad dice que los dos son Dios y que los dos tienen el mismo poder. Y sí, los dos son Dios. Por ejemplo, Juan 1:1 dice que Jesús es Dios. Romanos 9:5 dice que Jesús es Dios. Ahora, si Jesús es Dios y Jehová es Dios, no nos queda más remedio que admitir que son un solo Dios, no una sola persona, un solo Dios, porque no pueden haber dos dioses, porque eso es caer en politeísmo. Y tal como lo dije en Hebreo 1:8, los ángeles adoran a Jesús. Y Mateo 4:10 dice que solo Dios merece adoración. Entonces ahí nos damos cuenta que comparando estos dos textos, Hebreo 1:8 y Mateo 4:10, nos damos cuenta que Jesús es Dios y Jehová también es Dios porque a los dos se le adoran. O sea, los dos están al mismo nivel. Ahora, usted dice que el poder de Jesús se lo da el Padre. Eso no es del todo correcto, porque Isaías 9:6 dice que Jesús es eterno. ¿Y qué es algo eterno? Algo eterno es algo que siempre ha existido, que nadie lo creó, que ha existido desde siempre, siempre ha existido y existirá. Si a Cristo nadie lo creó, si Cristo es autoexistente por él mismo, nadie le puede dar un poder tampoco. Ahora, el hecho de que en algunos textos no se mencione al Espíritu Santo no quiere decir que el Espíritu Santo no exista como persona, porque en Génesis capítulo 1 solo se menciona al Espíritu Santo y al Padre. No se menciona al Hijo. ¿Significa esto que el Hijo no existe? Pues no, aparte de que Génesis 1:3 dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre la agua. O sea que el Espíritu Santo tiene alas, al igual que el Padre, porque el Salmo 91 dice que el Padre tiene alas. Entonces el Espíritu Santo también es una persona. Entonces Jesús es autoexistente.
por lo cual, si es autoexistente, nadie le puede dar poder. Ahora, usted cita algunos textos en el Nuevo Testamento donde dice que a Jesús se le da poder, pero ¿esto a qué se debe? Ya vamos a ver de qué se debe. Hebreos 2.7 dice que Jesús se hizo inferior a los ángeles. Es decir, cuando Jesús se hizo hombre, Jesús se hizo inferior a los ángeles. Pero ¿significa esto que Jesús es verdaderamente inferior a los ángeles? Pues no. Él se volvió inferior al hacerse hombre, pero no era inferior. De igual manera, Jesucristo se volvió inferior al Padre al hacerse hombre, pero él no era inferior, se volvió inferior al hacerse hombre. Entonces, en ese punto ahí está refutado. Y ahora, el hermano no me contestó las preguntas, evade mis preguntas y no me las responde. La Biblia dice que Jesús es Dios en muchos textos. Ahora yo le pregunto, ¿es Jesús un Dios falso? ¿Es Jesús un Dios verdadero? ¿O es Jesús un Dios que no existe? Como Zeus, Artemisa, Baal, entre otros. Me gustaría que lo conteste porque descaradamente evade mis preguntas y no las contesta. Me gustaría entonces que conteste si Jesús es un Dios verdadero o un Dios falso. Muchas gracias. Bueno, ok, con lo poco que he escuchado yo, aquí está insistiendo que uno es unidad, pero aquí, no, pero es que los traductores han dicho aquí que, por ejemplo, miramos, llamó Dios a la luz día y la tiniebla llamó en noche. Fue la noche y fue la mañana un día, es unidad. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió y Dios tomó una ejá de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces el Señor Dios, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Uno es uno numeral, no unidad. La me tomó así dos mujeres y el nombre de una, Ejak era Ada y el nombre de la otra Sila, dice. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta que el mes décimo y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes, dice. Entonces primero es uno, primero. Vamos a ver, cómo se traduce la palabra Ejak. Y aconteció que en el año 601, Ejak, de nuevo en el mes de primero, el primero del mes se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces no se quitó la cubierta, la que miró de aquí estaba cerca de la superficie de la tierra. Génesis 25, a verle nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque su día fue repartida la tierra, el nombre de su hermano Joctán. Entonces aquí veamos que Ejak es uno en unidad y se entiende según el contexto, así de simple. Entonces, me está preguntando si el hijo, ¿qué es el hijo? El hijo es Dios por naturaleza, porque en la Biblia se le llama monogeneteo, según los manuscritos antiguos. No es hijo unigénito, sino monogeneteos. El monogeneteo significa único generado, monogene. 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el único hijo, el unigénito Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces aquí el hijo se le llama el monogeneteo. En Juan 5:37 dice que el hijo vive por el Padre. Juan 6, vamos a ver. Juan 6, 6:46 o 6:57, no me recuerdo. Vamos a 6:57. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, yo vivo por el Padre. Así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Yo vivo por el Padre, dice ahí el texto. Entonces, estamos viendo que el hijo vive por el Padre, o sea, la fuente de la vida del hijo es el Padre. Ahora que el Hijo es todopoderoso, omnipotente, no hay un texto que diga que el Hijo sea poderoso o sea omnipotente. No, yo he andado buscándolo y no lo encuentro. Tanto tiempo que yo defendía la Trinidad no lo encontraba. Vamos a ver lo que dice el Apocalipsis capítulo 4. Al instante yo estaba en el Espíritu, vi un trono colocado en el cielo y yo no sentado en el trono. Vamos a ver. Y los 4 vivientes, cada uno con 6 alas, estaba lleno de ojos alrededor, por dentro. Y día y noche no se saben de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que ha de venir. Este es el Padre. El capítulo 4 señala al Padre. El capítulo 5 señala que el Cordero se acerca al que está sentado en el trono. Simple. Vamos a ver otro texto donde se le llama al Padre el Todopoderoso o el Shaddai o el Pantocrator. En Apocalipsis 11 dice, te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eras, el que eres, el que era y que porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Entonces miramos aquí que al que se le llama Todopoderoso es el Señor que está sentado en el trono.
Porque el versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo venía a ser del reino de nuestro Señor Jesucristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces aquí al Padre se le llama el Todopoderoso, el Omnipotente, el Shaddai, el Pantocrator, como le dice el griego. Apocalipsis 15:3, el canto del Cordero. ¿Qué dice el canto del Cordero? Y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, el cántico del Cordero. Óigase bien, el cántico del Cordero, ¿cómo cantaba el Cordero? Grata maravillosas son tus obras, oh Señor Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Señor, oh Rey de la eternidad. Oh Señor, quien no temerá, glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus juicios han sido revelados. Entonces, de todos los textos que yo he andado buscando, que se diga que el Hijo es Todopoderoso, no he encontrado un texto que diga que el Hijo es el Shaddai o es el Omnipotente. No, no lo he encontrado. No lo he encontrado. Génesis 17, vamos, se le llama el Shaddai. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, Jehová se le apareció y le dijo, yo soy el Señor Todopoderoso. Dice el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, al único que se le llama Todopoderoso en la Biblia es al Padre. No encuentro un texto donde se diga que el Hijo es todopoderoso. Ese poder es un poder delegado. Dios se lo dio. Vamos a ver. ¿Al Hijo cómo se le llama? Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha sido dado. Eso, la soberanía reposará sobre sus hombres, se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso. El Gibor, pero no dice que es todopoderoso. Dice, el aumento de su soberanía, la paz no tendrá fin sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho de la justicia de entonces y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, es el celo de Jehová de los ejércitos que hará esto. No es no es un poder que le pertenezca al Hijo. Muy bien. Lejos de refutar el hermano lo de la palabra unidad, lo de la palabra Ejad me está dando la razón. Él dice que el día es uno, pero a él se le olvida que el día es una unidad formado por el periodo de luz y por el periodo de noche, por el periodo de sol y el periodo lunar. Ahí vemos una unidad. También él dice que la costilla es una, pero la costilla también es una unidad. Es una unidad compuesta de sangre, tejido blando y calcio, que es huesos, carne y sangre. Entonces, lejos de refutarme el hermano ahí, me está dando la razón. Ahora, él dice que Jesús es Dios, pero si Jesús es Dios y no es el mismo Dios que el Padre, él cae en algo llamado politeísmo, porque entonces él tiene a dos dioses, al Dios Jehová y al Dios Jesús. Ahora, si el Dios Jehová y el Dios Jesús son dos dioses completamente diferentes, eso quiere decir que está contradiciendo las palabras de Jehová en Isaías 43:10, donde dice, antes de mí no fue creado Dios alguno y después de mí sigue sin haberlo. Entonces él quiere refutar Isaías 43:10 diciendo que sí hay otro Dios aparte de Jehová, que es el Dios Jesucristo. Entonces el hermano es un politeísta. Ahora, cuando Jesús dijo, yo vivo por el Padre, él lo dijo en su forma humana. No lo dijo en su forma divina, ni tampoco lo dijo en su forma espiritual. Y ya les puse el siguiente ejemplo. Hebreos 2:7 dice que Jesús es inferior a los ángeles. Pero significa eso que literalmente el Señor Jesucristo es inferior a los ángeles. No, el Señor Jesucristo se volvió inferior a los ángeles cuando se convierte en hombre, cuando se vuelve en hombre. Pero el Señor Jesucristo en su forma espiritual es mayor a los ángeles. Ahora bien, eso mismo sucede cuando Jesús dijo yo vivo por el Padre. Cuando Jesús dijo yo vivo por el Padre, lo dijo en su forma humana. No lo dijo en su forma divina ni en su forma espiritual. Ahora bien, si Jesús tuviera que vivir de otro ser, literalmente, como el hermano dice, entonces ¿por qué Isaías 9:6 dice que Jesús es eterno? Algo eterno es algo que siempre ha existido, o sea, que no fue creado por nadie. El Señor Jesucristo no fue creado por nadie. Por ende, el Señor Jesucristo es autoexistente y auto todopoderoso, porque Él es eterno. Y eterno es algo que siempre ha existido y existirá. Por ende, Él no vive por nadie. Ahora, él dice que a Jesús nunca se le llama todopoderoso en la Biblia, nada más alejado que la realidad.
En Apocalipsis, capítulo 22, del versículo 13 al 16, Jesús dice él mismo que Él es el Todopoderoso, el Pantocrator. Entonces, ahí vemos que a Jesús sí se le llama Todopoderoso en Apocalipsis 22, 13, del 13 al 16. Ahora, cuando ustedes buscan Romanos 9:5 en una Biblia interlineal, primero que la palabra Dios en español está con una D mayúscula. Y hay una regla que los eruditos tienen, que cuando la palabra Dios está con una D mayúscula, se refiere al Dios Todopoderoso. Y cuando está con una D minúscula, se refiere a dioses falsos. A eso hay que sumarle que cuando buscamos Romanos 9:5 en una concordancia, aparece la palabra Diceus, que significa divinidad suprema. O sea que desde el griego nosotros vemos que dice que Jesucristo es una divinidad suprema. ¿Y qué es algo supremo? Algo supremo es algo que nada es más grande que eso es lo más grande que existe. Ahí nos damos cuenta que Jesús es el Todopoderoso, igual que el Padre. Muchas gracias. Bueno, vale, mira, yo voy a dar mi conclusión. Voy a leer de un libro que es católico. Es hecho por un padre creo que es benedictino. Willy Patiño, Agustino Recoleto, licenciado en Ciencia de Educación, énfasis en Filosofía e Historia. Magíster en Historia Eclesiástica de la Pontificia Universidad Gregoriana, realizó un diplomado de docencia para la educación superior en la Pontificia Universidad Javeriana, dice. Ha participado como ponente de varios simposios nacionales e internacionales, ha publicado varios libros con la editorial San Pablo y artículos en revistas internacionales. Entonces estamos hablando con una persona que es preparada en historia. Aquí nos va a hablar de la Trinidad. ¿Cómo fue su desarrollo? Por ejemplo, mira, en la página, dice, los padres de la iglesia, se llama el libro, en la página 179 nos dice así. Dice, la doctrina sobre el misterio de la Trinidad nació de la elaboración de una experiencia histórica. O sea, eso se vino desarrollando a través de la historia. Por la fe, una pluralidad de personas divinas va a la par de una evolución semántica de los títulos de Dios. La historia del concepto de Dios se basa en la fórmula de fe de los teólogos. O sea, fueron los teólogos, no fueron ni los apóstoles los que lograron esa doctrina. Fueron transformando en formulaciones más elaboradas. O sea, transformando en formulaciones más elaboradas, dice, teniendo como punto de partida el monoteísmo personalizado bíblico hasta llegar a una formulación del monoteísmo trinitario. O sea, partieron del verdadero monoteísmo bíblico a un monoteísmo trinitario. Dice aquí lo está diciendo este historiador que es católico. En el siglo II se presentaron algunas dificultades para romper los vínculos que existían. Los padres apostólicos no tienen expresiones trinitarias, dicen. Oí lo que está diciendo. Oigan todo. Este padre, este católico historiador, que ese monje historiador, Miguel Patiño, dice, los padres apostólicos no tienen expresiones trinitarias, dice. Clemente Romano no le atribuye a Cristo la calificación de Dios, dice. Eso es lo que dice. Clemente Romano no le atribuye a Cristo la calificación de Dios. El pastor de Erna pone de relieve la persistencia de Cristo y en algunas ocasiones presenta expresiones binitarias, o sea, ni trinitarias, sino binitarias, porque no le concede a Cristo la calificación de Dios. Ignacio de Antioquía tiene una visión un tanto diferente en relación a los otros padres apostólicos porque le reserva a Cristo la calificación de Dios. Oiga, o sea, que no se ni se dice que el Espíritu Santo sea Dios en los padres apostólicos. Dice, en el siglo cuarto y quinto, la doctrina trinitaria se estructuró mejor. Eso fue poco a poco, hombre. Eso fue una doctrina inventada a través de los siglos, no fueron ni los apóstoles. En la página 181 dice, para los padres, la pregunta sobre Dios implicaba una respuesta muy compleja que variaba según el índole de sus escritos. Generalmente se acepta que desde el principio la fe cristiana recoge la confesión judía de Deuteronomio 6:4, modificándola en sentido cristiano al añadirle el Hijo y el Espíritu Santo, dice. O sea que históricamente los judíos siempre han dicho que el Padre es el único Dios, como dice la Shema en Deuteronomio 6:4, pero después fue modificada por los teólogos, porque se le añadió al Hijo y al Espíritu Santo. Imagínense, o sea, eso fue una doctrina que fue inventada a través de los siglos. ¿Mm? Entonces, no es una doctrina que enseña, que está en la Escritura. Ya leí que es la Trinidad, o sea, el credo trinitario no está en la Biblia, fue impuesto por la fuerza. Voy a leer otro libro de Uriel Patiño, que se llama Historia de la Iglesia.
La iglesia como una institución protagonista de la historia de los siglos I al VII. Vamos a ver cómo se impuso, porque la Trinidad se impuso a la fuerza. Y eso fue en el año 380. Vamos a ver. Teodosio asumió el poder en el oriente y promulgó junto con Graciano el decreto Contus Populus, con la cual la causa preimperial y cristiana se unieron. Por ello se dice que a Teodosio se le debe la aprobación definitiva del cristianismo cuando dio el edicto Contus Populus en el año 380, ordenando el cierre de los templos no cristianos y catalogándolo como delito de lesa majestad al culto no cristiano. Junto a la firma de Teodosio aparecen la Graciano Valentiniano, hijo de Valentiniano. O sea, aquí se impuso a la fuerza el cristianismo católico que dice, vamos a ver lo que dice el Contus Populi del año 380. En versión española sería, para los pueblos que el carácter de nuestra clemencia gobierna, queremos legislar asuntos de religión. Aquella religión que fue insinuada a los romanos por el santo apóstol Pedro, la cual permanece hasta ahora, siendo seguida y confesada tal como lo profesa el pontífice Damaso y Pedro de Alejandría, varones de Santa Apostólica. Esto es que según la disciplina apostólica, la doctrina evangélica, creemos en una divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de igual majestad y piadosa Trinidad, dice. Graciano Valentiniano Teodosio I Augusto, al pueblo de Roma, en Constantinopla, año 380, 28 de febrero, Tesalónica, Graciano, Valentiniano y Teodosio Augusto cónsules. Entonces miramos aquí que la Trinidad fue impuesta a la fuerza. El que no era trinitario simplemente era perseguido. Eso lo dice el edicto de Tesalónica del año 380 por Teodosio I. Entonces todos somos, o la mayoría de la cristiandad, la mayoría de las iglesias son trinitarias por imposición imperial, porque Teodosio I así lo quiso. Porque el credo trinitario no está en la Biblia. Porque hay solo un solo Dios, el Padre. Un monoteísmo, monoteos. Eso es todo. No, es una total tontería lo que está diciendo que cuando se refiere a uno, se refiere a toda una unidad. Por ejemplo, yo soy una persona, pero soy en unidad, pues, porque estoy constituido de carne, hueso y de órganos vitales, pues. Pero soy una persona, pues. Entonces, con Deuteronomio 6:4 habla de que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, o Jehová nuestro Dios, Jehová uno es que es uno, y nada más, es uno. Entonces, el Padre solamente es uno, o sea, ya dije que Jesucristo lo dijo bien claro en Juan 17:3, porque él recitaba la Shema todos los días, porque la Shema se recitaba todos los días entre el pueblo judío. Esta es la vida eterna, que te conozcas a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces aquí Jesucristo le llama al Padre como el monos, el único, el solo. Entonces yo no sé por qué darle tanta vuelta al asunto. Como lo he dicho, yo antes defendía la Trinidad, pero ya no, porque no encuentro una doctrina o una confesión de fe trinitaria en la Biblia, porque los apóstoles, como eran judíos, como lo reconoce Uriel Patiño, que es un sacerdote historiador, y acaba de leer, dice que Dios, históricamente se ha admitido que la iglesia siempre creía en un solo Dios, que era el Padre. Por ejemplo, Romanos 1:7, a todos los amados de Dios que están en Roma llamados a ser santos, gracias a vosotros el Padre, parte de Dios nuestro Padre, Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo 8, en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Entonces, Pablo tenía un solo Dios, que era el Padre. Primera de Corintios 8, 5 y 6, hay para nosotros hay un solo Dios, dice también. Primera de Timoteo 2, 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Versículo 17, por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible y único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces los cristianos antiguos, primitivos, creían en un solo Dios, que era el Padre. Y para ellos el Padre es mayor que todos. Juan 10:29, mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice. Entonces el Padre es mayor que todos. Y al Padre se le llama el Dios de dioses y el Señor de señores, como dice Deuteronomio 17, porque el Señor vuestro Dios, Dios es Dios de Dios y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni acepta el soborno.
Dice, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te llegarás a él y solo su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, él es tu Dios que te ha hecho por ti estas grandes cosas y portentosas que tú has visto. Entonces, para los judíos solo existía un solo Dios, el Padre. Y Cristo pertenecía a mi tía. Si ese padre que es el único Dios, es su Dios también. Eso lo digo suéltame porque todavía no soy yo mi padre, pero ve a mi hermano y dile, sube a mi padre, a vuestro Dios, a mi Dios y vuestro Dios. En Apocalipsis 1:6, el apóstol Juan dice que el Señor tiene un Dios. Bien, Apocalipsis 1:6 hizo de nosotros un reino sacerdote para su Dios y Padre. Al sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces Jesucristo tiene un Dios y es el Padre. Apocalipsis 3:6 o 3:2, ponte la firma las cosas que quedan que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Versículo 2, al vencedor le daré una columna del templo de mi Dios y nunca más saldré de ahí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, ese Dios es el Dios de Cristo y Cristo es adorador de ese Dios. ¿Cómo se lo leí yo? Apocalipsis 15:4. Dice, y cantaba el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes, maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso, tú verdadero, son tu camino, Rey de las naciones. Entonces, el canto del Cordero dice que el Padre es el Todopoderoso, el Shaddai, el Pantocrator. Como se lo dije yo a él, yo no he encontrado un texto que decía que Cristo es el Pantocrator o el Shaddai. La autoridad que tiene Cristo es una autoridad delegada, porque eso es lo que significa auxocia, una autoridad delegada, un poder delegado. Ahora, en el texto bizantino, en el terrenal, en el griego, en principio era el logo, y el logo era con el Dios, con el artículo definido. Y Dios, sin artículo definido, era el logo. Entonces miramos que yo a veces me pongo a estar leyendo este interlineal y veo que siempre que los apóstoles escribían, hablaban de Dios, siempre lo hacían con el artículo definido. Siempre decían el Dios, el Dios, el Dios, el Dios. Entonces para ellos el Dios es el Padre, ¿no? A Cristo se le llama Dios por la sencilla razón de que tiene la naturaleza del Padre, por eso que se le llama en Juan 1:18 el monogene Teos. Entonces, yo por eso dejé de ser creyente en la Trinidad, porque yo no encuentro un credo explícito en la Trinidad. Hay trinidades en la filosofía griega y los cristianos antiguos apologistas este, se basaban en la filosofía griega. Aunque si nosotros leemos los escritos, los padres de la iglesia han permitido, los más antiguos, como Irineo, como Justino, como los padres apostólicos, no encontramos fórmulas trinitarias tampoco. No, no encontramos fórmulas trinitarias. Hay algo de binitarismo, pero tampoco no había evolucionado hasta la Trinidad.